bé, doncs molt bon dia. És un goig d'estar un altre diumenge amb vosaltres. Seguiré en castellano. Alguno a lo mejor estaba mirando a ver por dónde va a ir Manuel. Bueno, pues miramos a la palabra del Señor. Quizás una de las preguntas que frecuentemente nos hacemos como creyentes es la consideración de si hubiéramos estado cuando el Señor caminaba en esta tierra, ¿cómo hubiera sido nuestra percepción de Él? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Cómo haríais? ¿Cómo le hubierais reconocido? ¿Cómo hubierais entendido que es su persona? La verdad es que cuando miramos los evangelios no debemos subestimar a los discípulos, sino todo lo contrario. Porque si bien la mayoría eran personas de un nivel cultural quizás no demasiado elevado, ¿no? Pensamos que a lo mejor Leví o Mateo tenía ciertos conocimientos para poder mantener unos informes económicos de su trabajo como publicano. Pensamos de alguno más, pero realmente eran pescadores, pero eran profundamente piadosos, profundamente buscando a Dios, a pesar de ese empleo quizás tan práctico que tenían. Pero encontrarse con el Señor, tratar de discernir quién era, aunque vieron sus milagros, aunque le vieron acallar una tempestad, calmar el viento, aún tuvo que ser realmente todo un proceso, todo un desarrollo de su mente y su conocimiento del Señor. Sin embargo, nosotros es tan fácil ir a la Escritura, ¿verdad? Podríamos pensar, ¿le obedeceríamos más si hubiéramos sido uno de los discípulos que le escuchaba? Si hubiéramos estado en aquel monte donde el Señor predicó, o donde por 3 días la gente le seguía para escucharle, ¿hubiéramos nosotros dejado nuestras ocupaciones 3 días para seguir detrás del Señor? Pues bien, en la Escritura lo que tenemos es algo curioso. Por ejemplo, en referencia a esa ocasión donde, como dice la Escritura, por 3 días las personas habían seguido a Cristo. El Señor acaba el discurso y les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús hablando a una multitud que está escuchándole. ¿Podéis, por favor, seguir? Hoy no tengo el lápiz para cambiar diapositivas, así que voy a depender de vosotros. A lo mejor os hago alguna señal. La siguiente, por favor. Eso es. Estas son las palabras de nuestro Señor. Pensaríamos, ¿fue el Señor un poco duro hacia las personas que le estaban escuchando de buena gana por un buen tiempo? Pero es que yo creo más bien que apunta a una debilidad humana. Y nuestra debilidad es que, si bien podemos reconocer e incluso llamar a alguien Señor, tendemos al final a nuestra propia voluntad y nuestras propias cosas. Por eso es el mensaje de esta mañana, las implicaciones de que Jesucristo era Dios. Leemos un pasaje en Malaquías donde ya no es Jesús, que creo que con la persona de Jesús había una dificultad añadida muy importante, y es cómo imaginarse que Dios había tomado forma de hombre. O sea, tú puedes escuchar a una persona, ver que enseña con autoridad. Tú puedes ver que por su mano se hacen unos milagros singulares. Tú puedes ver que es una persona con una justicia, con un corazón que va más allá de cualquier ser humano.
Pero, ¿qué experimentaron los discípulos? Y particularmente en el Evangelio de Juan, hasta que finalmente en el capítulo 21, después de que Cristo resucitó, Tomás pone las manos en las heridas del Señor y dice: Señor mío y Dios mío. ¡Qué nueva dimensión de la persona de Jesucristo! Fueron conscientes de que Jesús era. Pero aún a Dios Padre en el Antiguo Testamento, Malaquías 1:6, el Señor dice: el Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Y Dios dice: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y mi pregunta es en esta mañana, si creemos que Jesucristo es Dios, ¿tenemos algún temor de Él? Y estoy hablando, no vamos a descafeinar demasiado esa palabra, para decir que no, es reverencia, respeto y ya está. No, a ver, estamos hablando de tu sensación al estar en la misma presencia de Dios, que va un poquito más allá que solamente un poco de respeto o de reverencia, va un poquito más allá. Vivimos con una sensación de que realmente nuestro Redentor ha sido Dios mismo que se ha encarnado. Creo que son temas que merecen nuestra reflexión. Si bien creo que ninguno de nosotros, cuando creímos en el Señor Jesucristo, tuvimos dudas serias acerca de quién era Jesús, de si Él era Dios. Es algo que parece que como Jesús está en los cielos, ¿sabes? Está un poco alejado de nosotros, pues un poco como que nos da lo mismo, si me entendéis. O sea, sí, Él es Dios. Pero bueno, ¿qué implicaciones tiene eso en nuestra vida? ¿Qué significa? Pues realmente, para el Espíritu Santo que inspiró la Escritura, para uno de los apóstoles que escribió este Evangelio y otras epístolas, el que Jesucristo era Dios no era una opción. Fruto de la teología contemporánea del siglo XX, se ha hablado de que, si bueno, una cosa es el Jesús de los Evangelios y otra es el Jesús histórico. Se ha dicho de que, bueno, los Evangelios, que es totalmente falso, pero se ha dicho que, bueno, a lo mejor los Evangelios es fruto de la consciencia de la cristiandad en el siglo III y IV, que construyeron, fruto de una consciencia común, una leyenda o un mito que en realidad no fue histórico. Perdón, pero hay pergaminos y hay fragmentos de texto bíblico desde el 130 después de Cristo, del Evangelio de Juan. O sea que este Evangelio, que quizás es el que subraya esa trascendencia de la persona de Cristo, para el 130 ya existían copias que se habían distribuido. Por lo que realmente lo que dice la Escritura es verdad, que los evangelios emergieron de testigos oculares que predicaron la palabra y la enseñaron, y algunos empezaron a poner por escrito, intentaron, como dice Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, intentaron poner en orden, poner con una construcción lógica la vida de Jesús, pero el Espíritu Santo inspiró a 4 en particular para que supliesen una necesidad de la iglesia de entonces, y es tener un escrito donde se pudiera ver algunas facetas particulares del Señor Jesús y creyendo en Él tenían vida eterna. La primera pregunta que nos surge es: ¿debemos realmente creer en la deidad de Cristo? Dejadme leer un pasaje que ya lo leímos el domingo pasado. Hemos leído este versículo de Jesús que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Hemos leído de Malaquías,
Me gustaría volver a leer Génesis 1:1. ¿Cómo comienza ese discípulo amado que estuvo cerca del Señor, que se recostaba en su regazo? Tal era la comunión y la cercanía de este discípulo joven con su Señor. Y él, más o menos en el año 90, ya una persona casi anciana, vamos a decir, escribiendo después de conocer los evangelios, después de conocer y ver aún el primer desarrollo, las primeras décadas del desarrollo de la Iglesia, escribe: en el principio, o sea, si pensáramos en el principio de todas las cosas, era, o sea, ya existía, imperfecto, existía el Verbo. Esto es el razonamiento o la sabiduría de Dios, que tenía una personalidad propia. Ese Verbo, que es el Señor Jesucristo, lo leeremos después, esa personalidad, esa sabiduría personificada, estaba en comunión, en armonía con Dios. Y lo que dice Juan en la siguiente frase es: y Dios era la palabra. Por énfasis, primeramente menciona a Dios. En segundo lugar, no menciona el artículo definido porque está hablando de la naturaleza de la persona de Cristo. Y si bien nuestras Biblias, por nuestra sintaxis normal, diría: y el Verbo era Dios, de lo que estamos hablando es de qué era o qué naturaleza tenía esa sabiduría, ese razonamiento de Dios que cohabitaba o vivía en comunión con Dios, y que luego vemos que era Jesucristo, que tomó carne, fue hecho carne, habitó entre nosotros. Y esa palabra en griego, lo dijo Miguel, creo que fue el domingo pasado, puso su tienda aquí. O sea, no entendamos que Jesús, la persona humana, era lo central y lo máximo. No, perdón. Juan, como ve la persona del Señor Jesús, es Dios mismo, que existía en una colectividad, y Dios Padre existía junto en comunión con su sabiduría, que tenía cierta personalidad, tenía personalidad en sí mismo y estaban en comunión. Y esa sabiduría, ese logos, ese razonamiento detrás de la expresión de Dios, era Dios mismo. ¿Será importante para Juan que entendamos que Jesús era Dios? Por si acaso no es suficiente, dejarme leeros en su segunda epístola este tierno discípulo del Señor, esta persona que habla de la verdad, esta persona que amó al Señor, que estaba tan cerca de Él. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina o enseñanza de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. O sea, la pregunta: ¿es importante para la Escritura que entendamos quién era Jesús? Creo que es obvio, ¿verdad? Por otra parte, dejadme ir algunas pinceladas de por qué creemos que Jesús era Dios. O sea, que existió un ser humano que vivía en la tierra, que no era otra persona nacida como cualquiera de nosotros, sino que su nacimiento fue sobrenatural, que estando María virgen, o sea, no vino de una forma natural descendencia de Adán, sino que Dios utilizó el vientre de una mujer que no había tenido hijos y por el Espíritu Santo concibió a un ser humano
de carne y hueso. Y en esos aspectos Jesús era igual, como dice Hebreos capítulo 2, semejante a sus hermanos en todo. Cristo fue hecho carne y habitó o puso su tienda entre nosotros. Entonces, hay un número de... ¿Por qué creemos o por qué debemos creer que Jesucristo es Dios? Además de este pasaje contundente con el que Juan inicia su evangelio. Primero, la Biblia directamente declara que Jesús es Dios. Por ejemplo, lo hemos leído, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Leemos Juan 20:28, cuando Tomás responde y le dice, Señor mío y Dios mío. En una sociedad, en un pueblo, en medio de personas profundamente religiosas, cuidadosas de cómo adoraban a Dios, Tomás le dice al Señor, Dios mío, y ni el Señor le dice que no, ni los apóstoles le dicen, vaya lo que has dicho. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo era el consenso y la certeza de los que estaban allí también. Lo que pasa es que era difícil asimilarlo, pero la Escritura nos enseña, Señor mío y Dios mío. Romanos 9:5 habla de Jesús que vino según la carne de Israel y dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Filipenses 2:6, hablando de Jesucristo, dice, haya en vosotros pues, versículo 5, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, o sea, teniendo la manifestación, la apariencia, todo lo que rodea las perfecciones, la gloria de Dios, dice, no estimó que ser igual a Dios como algo, y hablamos de la manifestación de Dios, no lo tuvo como algo que no fuera a renunciar para salvarnos. Y entonces dice, sino que se anonadó, se negó la manifestación de quién Él era por naturaleza y tomó el molde de un siervo y fue hecho semejante a los hombres. Pero dice la Escritura, no estimó que el ser igual a Dios. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1:8 dice del Hijo, o sea, Hebreos, el autor dice que el Salmo, esto es una cita de un Salmo, y dice que está hablando de Jesucristo. Y hablando de Él dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, por los siglos de los siglos. Primera de Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿será importante para la fe cristiana que mantengamos en su pleno sentido que Jesucristo es Dios? A pesar de que no lo entendamos, a pesar de que nos cuesta imaginar algunos detalles, pero en realidad nos podríamos preguntar, ¿de qué sabemos todos los detalles? Si aún los científicos continúan descubriendo especies en rincones del planeta. Pero seguimos, y aquí simplemente voy a dar algunas pinceladas de por qué creemos que Jesús es Jesucristo, que Jesucristo es Dios. No solamente la Biblia directamente declara a Jesucristo como Dios,
sino que los nombres de Dios son aplicados a Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías 9:6, profetizando de Cristo y así ratificado en el Nuevo Testamento, habla de que Cristo es Dios Todopoderoso, o Isaías 7:14, Padre Eterno. O en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La Escritura atribuye a Jesús características de deidad, como eterno, como el omnipresente, omnisciente, omnipotente o inmutable, propiedades que no son de otro ser, sino de Dios. Jesús es equiparado con el Padre y adorado como Dios. Lo hemos visto en la declaración de Tomás y lo podríamos ver en otros pasajes. Fíjate que cuando el Señor dice, bautizándolos en el nombre, eso está en singular, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo? Está poniendo al mismo nivel al Padre y al Hijo. Jesús es equiparado con el Padre. En el bautismo se le invoca al mismo nivel. Jesús hace cosas propias o se le atribuyen obras propias de Dios. Juan 1:3, lo hemos leído, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. ¿Quién es el creador sino Dios? Cristo sostiene todas las cosas. Colosenses 1:17, perdona pecados, resucitará a los muertos y hará juicio. Resucitará, y no me refiero a volver a la vida, sino la resurrección final, después de lo cual toda alma dará cuenta delante de Dios. Por otra parte, Jesús asumió o reclamó para sí ser Dios. Dijo que Él y el Padre eran una misma cosa y que Él era en singular, el Hijo de Dios. Pero me parece singular estas 6 cosas que leemos de la propia enseñanza de Jesús. Jesús enseñó, Juan 8:18, que conocerle era conocer a Dios, que verle a Él era ver a Dios, ver al Padre. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿cómo me dices, muéstranos al Padre una vez y nos basta? Recibir a Jesucristo era recibir a Dios. Creer en Él era creer en Dios. Honrarle era honrar a Dios. ¿Quién se atrevería, por más profeta, por más rey, por más elegido que sea del pueblo de Dios, quién se atreve a decir que honrarle a Él es honrar a Dios? En una forma muy indirecta quizás los reyes profetas en el Antiguo Testamento, pero nunca en el sentido pleno como Jesús lo enseñó. Y asimismo rechazarle era rechazar a Dios. Una frase que me parece emblemática, cuando Jesús le dice a los fariseos, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriré, en vuestros pecados moriréis. Por eso el evangelista Juan, cuando escribe una epístola por el año 96, 93, por ahí, dice, el que venga y no traiga la enseñanza de Cristo, no lo recibáis. Nuestra fe cristiana está centrada en una persona y en la obra de esa persona, pero no nos olvidemos que no es la obra de un ser humano simplemente. No resaltemos solamente la obra que hizo. No hablemos solamente de la cruz como una muestra del gran amor de Dios. Claro que sí, pero ¿por qué? Porque era la misma persona de Dios que había tomado un cuerpo y que se estaba entregando por tu salvación y la mía. ¿Os dais cuenta de la dimensión que toma nuestro Señor y nuestra relación con Él? Cuando decimos que Cristo no es una religión,
sino que es una persona. Realmente es lo que queremos decir. Que nosotros no venimos aquí porque nos encontramos a gusto, aunque espero que sea así. Y muchas veces personas entran de fuera de diferentes trasfondos cristianos o no y esperamos que se sientan a gusto. Pero una vez tú conoces al Señor, entiendes que no vienes solamente porque te encuentras a gusto, no vienes porque quieres mantener una ideología, no vienes porque quieres cumplir ciertas normas o requisitos, vienes porque te encuentras con tu Señor. Y nosotros solo somos instrumentos. De verdad, por favor, que nadie ponga los ojos en nadie aquí. Te equivocarías y mucho, porque miramos a nuestro Señor y nuestra relación es con Él. En el mejor de los casos, lo que queremos ser es canales, que no se nos vea, que se vea al Señor, se vea lo que Él dice, que en el mensaje de esta mañana se pueda valorar la persona de Cristo, y ni mucho menos a mí. Yo aquí soy un recadero pequeño y que muchas veces se equivoca. ¿Va en serio o no es verdad? Vosotros lo sabéis. Entonces, primero, para la Escritura es importante reconocer la persona de Cristo, su profundidad, su inmensidad, su deidad. Ahora, una cosa que también no podía dejar de apuntar en esta mañana, y es lo que no significa que Jesús era Dios. Ah, qué frase más rara, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de que Jesús fue Dios, queremos decir particularmente quién era Él en su persona. Pero hay algunas cosas que debemos aclarar en cuanto a su vida para valorar tanto la vida, las obras del Señor y su muerte en la cruz. Y Jesús nunca utilizó su deidad para suplementar o satisfacer su humanidad. Menuda frase rara, ¿no? Bueno, esta frase rara tiene un significado que la mayoría de vosotros lo entendéis, pero dejadme explicarlo. Lucas capítulo 2, cuando narra acerca de la niñez y la juventud de Cristo, dice que Jesús creció en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Y tú dices, pero si era Dios, ¿necesitaba crecer en algo? Debemos recordar que hemos leído antes, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, pero se anonadó a sí mismo y tomó, o sea, se apropió de un cuerpo, de la forma de siervo, del molde de siervo. Quiere decir que cuando Jesús tomó carne, Jesús se hizo, como dice Hebreos 2, en todo semejante a sus hermanos, que somos nosotros. Jesús vivió como un hombre perfecto, en dependencia y en obediencia a la guía del Espíritu Santo. O sea, que si creció, si Jesús con 12 años tenía interés en las cosas de su Padre, ¿por qué era? Ah, no, claro, porque Él es Dios. No, sino porque Él estaba viviendo como una persona perfecta, justa, limpia, que desea conocer a su Dios. Si el Señor Jesús no pecó, ¿por qué fue? Ah, porque era Dios. No. Si Jesús no pecó, fue porque era un hombre perfecto, dependiendo de la palabra del Señor, obedeciendo a la palabra y siguiendo la guía, el impulso del Espíritu Santo. El Señor fue tentado en todo, pero no pecó porque obedeció de forma perfecta. Jesús dijo, yo siempre hago lo que agrada al Padre. Y esa obediencia la hizo como hombre, no digamos como que, bueno, claro, como Él es Dios, ¿no? Él lo puede hacer todo. No, es un concepto erróneo. Cuando hablamos de que Jesús es Dios, hablamos de su persona, de quién es, pero recordemos que Él
es como que ese tesoro de su persona lo puso en una tienda de campaña y habitó entre nosotros. Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tomó esa forma exterior, se limitó a sí mismo en su vida humana. ¿Para qué? Bueno, lo diré después, pero lo digo ahora, no os puedo dejar así. De la misma manera que el Cordero Pascual, cuando desde Éxodo capítulo 12, el Cordero Pascual debía ser tenido por varios días examinando que no tenía ninguna tacha, examinando que no era cojo, que no tenía sarna, no tenía enfermedades, que era una ofrenda perfecta. De la misma manera, Jesús vivió en esta tierra y mostró su pureza, su inocencia, que Él no pecó. Y cuando llegó a la cruz, su ofrenda era perfecta, no porque era Dios, sino porque Él se había limitado a sí mismo a una forma humana, a depender del Espíritu Santo, a vivir de forma justa, y vivió como hombre de forma perfecta. Y entonces así es como fue una ofrenda apropiada para nuestra salvación. O sea que cuando hablamos de la deidad de Cristo, hablamos de su persona, no de las obras que no de las obras que hizo cuando estaba en el cuerpo. Porque podríamos preguntarnos, ¿hay obras que Jesús hizo que hicieron profetas o que hicieron los apóstoles? ¿Los apóstoles no resucitaron a personas? Sí. ¿Los apóstoles no hicieron milagros? Sí. ¿Sanaron a cojos? Sí. ¿Dieron vista a ciegos? Sí. O sea que lo que vemos en la persona de Cristo es una dimensión muy superior, pero que lo hicieron profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles después. Jesús, la vida de Jesús, la vida, digamos, humana de Jesús, es el fruto de su obediencia como hombre perfecto y su dependencia del Espíritu Santo, del cual era lleno, según dice la Escritura, sin medida. Pero eso, la deidad de Cristo, es importante. Ahora, ¿qué significa o qué implica? Y tengo poco más de 5 minutos para hablar de esto. Lo que hemos visto en la Escritura es esa profundidad, esa complejidad de la persona de Jesús. ¡Buah! Yo creo que los discípulos del Señor, después de haber vivido 3 años y medio así con Él, cuando ascendió a los cielos y luego el Señor envió su Espíritu, y ellos empezaron a asociar, guiados por el Espíritu, empezaron a asociar versículos del Antiguo Testamento con la persona de Cristo y empezaron a ser conscientes de quién era Jesús. Creo que hay un deseo que arde en el corazón del discípulo y es: Señor, me gustaría abrazarte ahora que sé quién eres. ¿Nos podemos acordar de esas palabras de Job? Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo los discípulos después no habrán valorado y atesorado esas enseñanzas de Jesús? Eso es lo que quisiera que hiciéramos en esta mañana. Entendiendo la profundidad, la complejidad, lo único de la persona de Jesucristo, su deidad, que ahora vayamos a su misión y valoremos lo que Cristo nos da, lo que Él obró, para tener una relación, dar un paso más en la relación a la que Él nos ha invitado. Primera de Corintios 1:9, el Padre nos ha llamado a la comunión con su Hijo. ¡Guau! ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A venir a un local? No. Nos ha llamado a experimentar una relación
con el mismo Hijo de Dios y con el Padre. Increíble. 3 funciones principales aparecen en la Escritura hablando de la persona de Jesús. Si bien Jesús es nuestro amigo, si bien Jesús es nuestro apoyo, si bien el Señor Jesús es nuestra ayuda, pero hay 3 funciones que sobresalen de la persona de Cristo en su labor, su ministerio en la tierra. La primera es como profeta, segunda como sacerdote y la tercera como rey. Jesús es el profeta que había de venir. Deuteronomio 18:18. Como el Señor oró en Juan capítulo 17 al Padre y dijo: Padre, la palabra que me diste les he dado. En el prólogo de Juan leemos en el versículo 18: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él, el Señor Jesucristo, nos ha interpretado, por decir de alguna manera, nos ha hecho entender cómo es el Padre. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Dios encarnado ha sido quien nos ha mostrado al Padre. Entre otras cosas, quiere decir que el énfasis que tenía Jesús en la enseñanza es el énfasis que Dios quiere para nosotros. Me acuerdo una vez que vino alguien a visitarnos a la iglesia en Pamplona, un puntito de misión, y éramos 4 o 5 nada más. Y cuando predicamos, pues eso, durábamos 45 minutos, después dice: y yo pensaba que serían 10 minutos, 15. ¿Por qué nuestros mensajes duran 35, 40, 45 minutos? Porque la enseñanza, Jesús nos vino a dar a conocer al Padre. Y necesitamos meditar en la palabra porque es lo que Cristo nos ha comunicado y los apóstoles han explicado. El que Cristo sea Dios nos asegura la veracidad de su enseñanza. Cuando el Señor en capítulo 9 de Marcos nos habla del infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, nosotros diremos: mira, no tengo ni idea cómo es. La verdad es que la imagen que nos da la Escritura es el valle de Tofet, un valle en las afueras de lo que es la muralla de Jerusalén, donde se echaban ofrendas, donde se quemaba basura y cosas inmundas. Y esa es la imagen que se expresa como el infierno. Entonces dices: mira, no sé cómo será, pero sé que esa es la imagen que Dios ha escogido para hablarme de que personas que rechazan a Dios acabarán ahí. Entonces, ¿voy a dudar de la veracidad de lo que Cristo enseñó? No. Nos asegura el hecho de que el profeta de Dios fuera Dios mismo, nos asegura la suficiencia de su enseñanza, nos asegura de que todo lo que Él quiso decirnos está aquí. No tenemos que ir a buscar nuevos apóstoles, nuevas revelaciones que suplan cualquier carencia. No hay carencias. La palabra de Cristo es suficiente y la Escritura es de tal plenitud que 3 veces en la Escritura, Deuteronomio, Proverbios y Apocalipsis, se nos dice: no se te ocurra añadir a ella ni quitar de ella. El que Cristo fuera Dios y fuera el profeta nos asegura la pertinencia de su enseñanza. Más vale que le hagamos caso. Por eso el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Y a continuación en el capítulo 6 de Lucas dice: el reino de los cielos será como un hombre que construyó una casa y la construyó sobre la arena. Y vinieron vientos, lluvias y arrasaron con esa casa. Pero otro hombre sabio, prudente, edificó sobre la roca. ¿Por qué? Porque tomó la palabra de Cristo como real, veraz.
Y así le fue, que vinieron tempestades, por supuesto, y así vendrán tempestades a nuestras vidas, circunstancias que no entenderemos, angustias, problemas, tribulación profunda, desgarradora. Pero si hemos puesto nuestros pies en la roca y nuestra fe fundada en Cristo y en su palabra, permaneceremos. No se derrumbará nuestra casa. Como sacerdote, Cristo es nuestra ofrenda de salvación al Padre. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¡buah! No decimos, como alguna herejía del pasado, que el Padre estaba sufriendo en la cruz. Eso no es correcto. Pero sí decimos que Dios mismo, encarnado, fue la ofrenda que compró nuestra salvación, compró nuestras almas, pagó por nuestros pecados. ¿Cómo valoras cuando dice en Hebreos, cómo escaparemos si tuviéramos o si menospreciáramos una salvación tan grande? Normal. Como nuestro sacerdote, Cristo es nuestro mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que se dejen de otros personajes, por muy piadosos que fueran, ni santos ni nada. Hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, como Dios sigue intercediendo por nosotros delante del Padre, nada de lo que nos pasa es un accidente o un descuido de Dios. Como rey, terminamos, como rey, Jesús era el rey esperado, el rey prometido, ese cetro que se levantaría en Israel, ese rey prometido que inauguraría ese reino de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que Cristo es cabeza de la Iglesia, que es capitán y consumador de nuestra fe, Hebreos 2, que nos da seguridad de la victoria. Nuestro capitán o nuestro rey, aquel que gobierna en la Iglesia o en nosotros, ya ha vencido. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No nos olvidemos que creemos en un Salvador que es Dios y es nuestro Rey que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder y que, como dicen los Salmos, nos capitaneará hasta la muerte, pero hasta la victoria. Jesús, juez de su pueblo, Señor de todas las cosas, pero también como Rey, su vida nos certifica de que lo que Él vivió también lo espera de nosotros. Cuando Jesús vivió como un ser humano en obediencia, en dependencia del Espíritu Santo, les dijo a los discípulos, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. En ese momento tan especial el Señor no le dijo a los 12, ¿por qué me decís Señor y no hacéis lo que yo os digo? No, pero apunta a una misma debilidad, a que nos acostumbremos a hablar de Señor cuando no tiene una implicación directa en mi vida. El Señor dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. ¿Vivió el Señor haciendo el bien? Así lo dice Hechos capítulo 10. ¿Vivió el Señor sirviendo a los demás? Así lo enseña la Escritura. ¿Procuró el Señor con esfuerzo
hacer la voluntad del Padre. Así nos lo asegura Juan cuando dice, tengo una comida que vosotros no sabéis. Mi comida, dice Jesús, es hacer la voluntad del Padre y acabar la obra que Él me ha dado que hiciese. Entonces, si Él es nuestro Señor y Él es Dios, eso también quiere decir que en una manera más pequeña, porque no podemos llegar a esa medida, pero que crezcamos a esa medida según las fuerzas que el Señor nos da. Que vivamos, como también dice Efesios capítulo 4, de una forma digna, o sea, coherente con el llamado que hemos recibido. Cuando volvamos a orar, cuando vuelvas a tu casa o cuando hables a tus compañeros de trabajo de tu Señor, recuerda que Él es Dios. Y creo que eso puede dar un brillo especial a nuestra relación con Cristo y también a todas las cosas que hacemos por Él. Que el Señor nos ayude. Tendremos un par de minutos y luego tendremos la cena del Señor.